Buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy, como cada domingo, tenemos un tema que es de interés humano, relativo al conocimiento, o que nos haga reflexionar sobre cualquier aspecto de la vida. Domingo 24 de marzo. Cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia Brick. Ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas y puede asesorarle a usted en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted quiera renegociarlo para comprar su casa o su apartamento. Ella le ayuda, le asesora, le aconseja de manera muy técnica y muy profesional y además muy ética. Llámela al 718-344-0819. Francia Abric o Francia Avalva Mortgage Banker. Yo quería hablar muy brevemente del dolor humano. Hablé de la felicidad el pasado domingo sin estrés. Y quería hablarle del dolor humano. Cómo este asedio, esta injuria, este tormento biológico, psicológico y social acompaña la vida desde su inicio hasta su final. Dice la filosofía estoica: quien no sabe cómo vivir, tampoco sabrá cómo morir. Y una de las características que tiene el dolor humano es que deja morir de forma muy desafortunada. El infortunio del dolor, cuando acompaña la existencia hasta los últimos días de la vida, es sumamente aguijoneante, redundantemente doloroso. El dolor es una percepción, es una sensación que recibe el aparato pensante y neuromotor y que lo traduce en una injuria, en una agresión física, mental y espiritual. Eso lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el dolor con el ser humano? Lo sume, lo limita, lo imposibilita, lo anula. Y si el dolor es tan desagradable, desafortunado, molesto, ¿cómo lo soportamos? Para poder soportar el dolor de la manera más leve, ligera o de la más aguda y a la vez portentosa, tiene que darse un proceso de adaptación. Vamos a decirlo de manera sencilla. Todos tenemos lo que se denomina un umbral del dolor. Eso es como un límite. Por ejemplo, yo siento mucha agresión del frío. El frío me agrede en cualquier época. Lo frío a mí me agrede. Hay a otros que no, a otros que termino medio y así. Cada quien tiene un umbral, una capacidad de soportar una cantidad, una expresión del dolor. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué nos hace no acostumbrarnos, sino qué nos hace soportar el dolor y superar? La resiliencia. No se puede hablar de dolor sin resiliencia. Pues llámela de otro nombre. Llámela capacidad de soporte, llámela aguante, llámela tolerancia a la agresión, al dolor, llámela como usted quiera. Pero en términos modernos y postmodernos se llama resiliencia. Y resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar la adversidad, la injuria de la adversidad, tolerarla y salir airoso y además de eso ser
efectivamente productivo a la sociedad, para él mismo y para su persona. Dicho en palabras sencillas, la resiliencia es el potencial y la capacidad que tiene una persona de soportar un quantum de dolor, sobreponerse a él y seguir siendo una persona efectivamente pensante, productiva, resiliente. ¿Tiene todo el mundo esa capacidad? Sí, todo el mundo la tiene. ¿Por qué todos no pueden desarrollarla? Porque no todos la aprenden ni la habilitan. ¿De dónde viene esa capacidad? Del poder mental que tenemos. Y ese poder mental, ¿cómo se traduce? En la capacidad espiritual que tiene el ser. Hay una obra que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él fue un judío austríaco, preso por los nazis, soportó en Auschwitz, en ese campo de concentración, ahí murieron sus padres, y él soportó. Pero él lo soportó de una manera increíble. En el nivel más grande de dolor, de abandono, de hambre, de frío, de inanición, él imaginaba y utilizaba su mente para divagar, de alguna manera para engañar el dolor. Engañaba su propio cerebro. Ahí entra una fuerza poderosa que se llama la voluntad. La voluntad no solo es un accionar, es una capacidad de hacer en medio de incluso las peores circunstancias. Entonces Viktor Frankl tiene esa obra majestuosa. ¿Y en qué pensaba él? En su esposa, que quería verla, en sus padres que no sabía si estaban vivos o muertos, en los hijos que tendría, en su familia, en su patria, en sus amigos, y soportó. La mayoría de sus compañeros murieron en esas barracas, en esos tugurios del abandono, de la crueldad, del tormento. Él aguantó, luego se hizo médico, se hizo psiquiatra y un gran terapeuta y un consejero formidable que había pasado por los momentos más desquiciantes que pueda sufrir el ser humano. En fin, hay otro caso que yo he mencionado anteriormente y es el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik. Lo de él fue peor todavía porque él fue un niño y estuvo en un campo de concentración siendo un niño y soportó todo y la pérdida de sus padres también. Y rodó luego y tuvo que esconderse debajo de cadáveres. Entonces, sobrevivió todo esto, rodó por la calle, fue adoptado, sufrió en la adopción y aún así se hizo médico, psiquiatra, se hizo especialista en psiquiatría, psicólogo, filósofo y se hizo también psicoanalítico. ¿Cómo este hombre logró todo siendo apenas un bebé de 6, 7 años? La resiliencia, la capacidad de adaptarse. La función número uno del cerebro es la inteligencia. Y la inteligencia es la capacidad de adaptarse a lo mejor y a lo peor, sin que se trastorne de manera total la estructura del pensamiento. En fin, la adaptación no solo es sobrevivir como tal, es adaptarse al momento, a la circunstancia, al peor de los momentos de la vida humana. Entonces, lo grande no es el dolor en sí, lo grande es la respuesta que le damos al dolor. Y eso era lo que quería decir. Y esa respuesta que le damos al dolor está basada en la resiliencia que tenemos, en esa capacidad de aguantar, de soportar, de dar respuesta y seguir adelante en las peores de las circunstancias.
en la más degradante de las condiciones, en la más dolorosa de las experiencias humanas. Y esa es la resiliencia. Donde hay dolor hay resiliencia. Hay quienes tienen mucha capacidad, hay quienes tienen poca, hay quienes tienen término medio. Pero lo importante es saber que se entrena, se prepara el cerebro, se vuelve hábil y adquiere una gran astucia y destreza para soportar el dolor. ¿Estará siempre presente el dolor? Siempre. ¿Tendremos la capacidad de soportarlo y darle respuesta de manera adecuada? Va a depender de nuestra resiliencia. Y eso es entrenable y es ponderable. Ya tendré en otro espacio un lugar para hablar de cuáles son los ejercicios de la resiliencia y cómo ser resiliente y cómo soportar incluso lo que parece insoportable. Gracias a Francia Avalois, Francia Brick, ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas y puede asesorarle en su préstamo hipotecario en cualquier estado de la Unión Americana. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Brick es una estrella en el área de las hipotecas. Yo se la recomiendo. Nos vemos lunes, Dios mediante.